Buenas noches, mi nombre es Natalie Casas, estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto, dentro de la maestría en educación. La noche de hoy nos acompaña la doctora Gloria Estela Rodríguez. Buenas noches, doctora, muchas gracias por este espacio. Esta entrevista tiene como objetivo indagar sobre las estrategias innovadoras que utilizan los docentes según los modelos contemporáneos. Agradezco su disposición y consentimiento para este ejercicio. Serán preguntas abiertas que permitirán comprender desde la narrativa el quehacer docente. Por favor, compártanos cuál es su perfil y su experiencia dentro del campo educativo. Buenas noches, Natalie. Claro que sí, doy mi consentimiento para el proceso de esta información. En cuanto a mi perfil, soy administrador de empresas, administrador público, con especialización en docencia universitaria en gestión humana y maestría en comercio internacional. Me he desempeñado, aparte de la empresa privada, como consultora, como investigadora y ya como docente a nivel de universidades del departamento del Meta y de aquí de Bogotá. Y desde el año 2016 vengo trabajando como instructor SENA. En los últimos años he estado con un programa que se llama Articulación con la Media. Muy interesante. Teniendo en cuenta los desafíos actuales con respecto a los cambios y las dinámicas sociales y la incidencia de diversos factores en el contexto educativo, se precisa que los procesos de enseñanza y aprendizaje se integren nuevas propuestas desde los modelos educativos contemporáneos, entendiendo que buscan comprender al estudiante no solo desde lo cognitivo, sino desde su integralidad, abarcando lo social, lo emocional y lo físico. Usted como docente en este momento del SENA, como nos comenta, ¿qué estrategias utiliza para desarrollar habilidades del siglo XXI en cuanto a pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas? Bueno, en cuanto a la formación contemporánea, el perfil para nuestros aprendices, el modelo pedagógico que maneja el SENA, ¿cierto? Es que ellos aprendan a tener autonomía, entonces parte de nuestra formación es presencial en el caso de articulación con la media y otra parte es el objetivo es efectivamente que ellos tengan pues espíritu y pensamiento crítico, la capacidad para interpretar, para simbolizar, para argumentar, para escuchar, saber escuchar, para aprender, para resolver problemas. Y dentro de los pilares o saberes del SENA, aparte del aprender a saber, ¿cierto? El aprender a saber. Entonces también está el aprender a convivir juntos, ¿cierto? O vivir juntos. Desde luego se desarrolla dentro de articulación con la media, otra parte que también la da, digamos que las instituciones educativas, en este caso en los colegios, es la parte de competencias ciudadanas, la parte de participación. Nosotros manejamos mucho desde nuestra formación indiferente de cualquier programa STENA, es que nuestros aprendices tienen que tener la capacidad de ser emprendedores, la capacidad para ser creativos, para ser innovadores, desde luego en esa formación por proyectos está parte de esto, ¿cierto? Bien sea proyecto formativo que se trabaja hacia una empresa o proyecto productivo donde se simula la creación de una empresa. Entonces, que ellos tengan esas capacidades, esas competencias, esas habilidades y destrezas para generar ciertas propuestas innovadoras. Muy interesante el tema del aprendizaje basado en proyectos. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con esto, puesto que uno de los componentes de los modelos educativos contemporáneos tiene que ver precisamente con el basado en los proyectos. Busca principalmente que los estudiantes pongan a prueba diversas habilidades a las cuales se enfrentarían en una situación de cotidianidad y logren dar respuesta o solución a dichas situaciones. Frente a esto y en su práctica pedagógica, como nos menciona, ¿qué componentes considera que deben ser necesarios dentro de un proyecto que apunten al desarrollo de estas habilidades? Por favor, compártanos también un poco de esa experiencia en el aprendizaje basado en proyectos que se realizan en el SENA. Bueno, dentro del aprendizaje basado en proyectos, nuestras guías consideran una estructuración didáctica de actividades en cuatro partes. 3.1 le llamamos reflexión inicial, 3.2 contextualización,
es precisamente ponerlos en contexto antes de darles un cuadro teórico. 3.3, la apropiación a través de casos, de ejercicios, de prácticas, que indudablemente para llegar a ellas, pues primero tienen que conceptualizar, teorizar el conocimiento, ¿cierto? Tener esa base teórica, conceptual del conocimiento. Para finalmente, con la 3.4 que nosotros llamamos transferencia, donde nosotros ubicamos precisamente el proyecto. Es decir, que para llegar al proyecto, primero ellos abarcan desde lo individual, desde el conocimiento de lo que sucede en el mundo, ¿cierto? Tecnológico, socioeconómico, político, legal, ambiental, social, para apropiar luego el conocimiento y aterrizarlo en proyectos. Inicialmente, digamos que se empieza con un proyecto formativo que está orientado, como son los programas en los que he trabajado, están orientados al sector productivo. De esa manera, pues el SENA también hace válida, legitima su misión, que es de un lado capacitar al trabajador colombiano, en este caso potencialmente a quien va a ser un trabajador, cierto, un funcionario de una empresa del sector productivo, sector social, y de otro lado, pues potencializar, dinamizar la economía, que es a través de las empresas. Entonces, el proyecto formativo está orientado a una empresa que es real, a veces, digamos, por cuestiones de tiempo, todo la mirada que se hace con lo que ellos también tienen que trabajar, estudiar en los colegios, ¿cierto? A veces las empresas que se trabajan en el proyecto formativo son didácticas. Luego nosotros finalizamos con un proyecto productivo, empezando, digamos, que hacia el mes de mayo, cuando están en grado décimo, y el proyecto productivo va enlazado a que ellos efectivamente tengan la posibilidad de sentirse como gerentes, como líderes, como responsables de un área, o de acuerdo al oficio del programa técnico que se esté trabajando. Entonces, esa es la forma como, digamos, nosotros concebimos el trazado de los proyectos formativos y productivos. Tengo que decir, ellos nacen por un acuerdo en una mesa sectorial donde nosotros congregamos a empresarios, efectivamente, a diferentes partes de, digamos, de funcionarios de la nación, ¿cierto? Y del SENA. Y de acuerdo a lo que nos dicen nuestros empresarios, se consigue el proyecto, el programa, y de ahí, ¿cierto?, la planeación pedagógica, y de la planeación pedagógica, pues nuestra guía de aprendizaje. Muy interesante. Otra pregunta sería, ¿la personalización del aprendizaje es un elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza? Este busca principalmente atender las diferencias a los intereses y a las necesidades de los estudiantes, como usted lo mencionaba. ¿Cree usted que se ha convertido en un reto atender dicha diversidad frente a los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué estrategias usted utiliza para atender dichas necesidades? Precisamente, Natalie, me ha correspondido por el tema de la inclusión, y que desde luego, ¿cierto? Nosotros no podemos decirle a alguien que de pronto, como en este caso, está con el colegio, y decir que de pronto no. No, nosotros manejamos, y desde luego nos capacitan bastante en el SENA, cómo atender este tipo de población. Todos los días que tenemos formación, nosotros como instructores o como docentes, porque también puede ser en una universidad, ¿cierto? Siempre, digamos que de esta parte se hace investigación de aula. Conocer lo que hay en el comportamiento, en la forma, ¿cierto?, como ellos hacen sus procesos cognitivos, en la forma como ellos proceden, en la forma como ellos actúan, es para nosotros siempre un reto, ¿cierto?, porque es diverso, precisamente la población que ahora nosotros tenemos en un ambiente de formación. Entonces, entender que también parte, si yo voy a un centro SENA, allí encuentro macroaulas. Las macroaulas están concebidas precisamente para a veces tomar los grupos. A veces lo hacemos, como se dice, desde diferentes estilos de aprendizaje congregamos, o a veces, ¿cierto?, nosotros también podríamos tener grupos que son exclusivos para los que van adelantaditos, exclusivos
beneficios para quienes de pronto nos toca un proceso más larguito, ¿cierto? Con más, digamos, tolerancia, con más paciencia para llevarnos en el aprendizaje. Nosotros advertimos que recibimos con unas competencias básicas y digamos que nuestra función es proveerles esas competencias, o mejor dicho, a través de los ejercicios que digo de reflexión, de contextualización, de apropiación, hasta llegar a la transferencia, de que efectivamente se integren en grupo. Nosotros hablamos por un lado del trabajo autónomo que nos empodera, pero mucho más benéfico también es el trabajo colaborativo que se hace con ellos en el ambiente de formación, y se les da las posibilidades a unos y a otros de apropiarse del conocimiento y efectivamente que lo puedan transferir, ¿cierto? Algo cuando nosotros empezamos es el proceso de inducción de nosotros, que precisamente analizamos los estilos de aprendizaje de cada uno a través de diferentes técnicas, talleres, nosotros conociendo las potencialidades, las habilidades y digamos que las diferentes, por así decirlo, inteligencias que tiene cada uno de esas semillitas que nosotros recibimos para convertirlas en estrellas de mar. Interesante. Has mencionado las macroaulas. Me parece interesante hablar un poco del uso de la tecnología en los ambientes educativos. Podemos decir que esto ha revolucionado la forma en que se enseña y se aprende. La integración de herramientas digitales y recursos en línea ha permitido una mayor personalización del aprendizaje, aumentando la motivación y participación de los estudiantes. ¿Usted considera que el uso de la tecnología representa una herramienta que potencia el aprendizaje y complementa la enseñanza? Desde luego que sí. Y mire que es diverso. En los convenios precisamente que tiene el SENA, pues de articulación, cuando nosotros llevamos nuestros programas, uno de los requisitos es que al menos un día los aprendices tengan la opción de trabajar efectivamente con equipos de cómputo. Eso es importante, ¿por qué? Porque le da la posibilidad de tener el mundo en la mano, ¿cierto? A veces se podría pensar que, por ejemplo, cuando se hacen proyectos, en el caso de la media, que a veces ellos piden apretaditos, porque también desarrolla proyectos tecnológicos y tiene énfasis en colegio en tecnología, proyectos de inglés, proyectos de una cosa, proyectos de otra, ¿cierto? Entonces, para que no se le reste valor a la formación SENA, es importante saber que si bien trabajan de pronto con una empresa didáctica, la simulación la tienen que hacer de acuerdo a un contexto real. ¿Y dónde encuentran ese contexto real si no se hace trabajo de campo? Es mucho, digamos que es precisamente la necesidad de los sistemas que encontramos ahí, ¿cierto? La información, que por ejemplo, si yo hablo de Colombia, si nuestros proyectos están aterrizados en las empresas en Colombia, o el proyecto productivo se empieza a crear, por ejemplo, acá en Bogotá, en algunas de sus localidades, pues hay que saber de esas localidades, hay que saber qué pasa en la ciudad, ¿cierto? Y cómo ese proyecto también se enclava a nivel mundial. Entonces es importante la tecnología desde ese punto de vista. Digamos que cuando estamos en centros de formación SENA, están las macroaulas, dentro de esas macroaulas pueden haber ambientes institucionales, ambientes, digamos, ambientados todos con televisor para proyección, ¿cierto? Pero también hay ambientes que nosotros llamamos tecnológicos, que además se acompañan de software especializados para hacer simulación. Para mí la tecnología, desde luego, las proporciones necesarias para que se desarrolle el pensamiento, ¿cierto? Que todo no sea producto de lo que se consigue, digamos, a través de la información secundaria, ¿cierto? Sino que ellos efectivamente puedan desarrollar su pensamiento crítico y autónomo, como dijimos letras atrás. Claro que sí. Hablando un poco más allá de las aulas, estos son lugares o espacios determinados en donde convergen diversas situaciones y experiencias que de cierta manera constituyen la posibilidad de potenciar o limitar las habilidades de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de habilidades, en este caso hacemos referencia al trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación asertiva
y el respeto a la diferencia. ¿Cómo trabaja usted dichas habilidades o qué estrategias le han resultado efectivas dentro del aula? Bueno, una es que en todas mis sesiones de formación, digamos que siempre estará el tablero, ¿no? Le llamamos el tablero acrílico. Si nosotros hacemos uso de la tecnología de una forma o de otra, ¿cierto? Siempre, digamos que empezamos por colocar en la agenda, aparte del saludo y del llamado de asistencia, ¿cierto? Porque, digamos, en el caso de articulación con la media, nosotros trabajamos, la mayoría son menores de edad, décimo y parte de 11 son menores de edad, entonces nosotros hacemos el llamado de asistencia. ¿Sí? Digamos que por el código de la infancia y la adolescencia tenemos que saber quiénes no llegaron y de una vez, ¿cierto? Con la parte de enlace del colegio, saber por qué no llegaron, ¿cierto? Para que no ocurra lo que se conoce como evasión. Bueno, entonces, el segundo punto de esa agenda se le llamamos, o le llamo, ¿cierto? El activador cognitivo. Precisamente si yo lo miro desde una propuesta de aprendizaje significativo, ese activador cognitivo me trae, ¿cierto? Me va a dar anterioridad a lo que proyecto en la agenda por que ellos conozcan hoy o que ellos desarrollen hoy. Entonces el activador cognitivo tiene una función de motivar su ser, ¿cierto? Y a la vez de activar su conocimiento haciendo previo, de activador cognitivo que vea como previo a lo que va a ser el desarrollo de esa sesión de formación. Y luego si viene la parte que desarrolla, digamos, el tema, el taller, el tema, la actividad, la evidencia, ¿sí? La búsqueda de contextos, y después de eso, digamos que se traza una parte de evaluación, porque, digamos, se evalúa en cada sección, se va llevando como un registro, y también tanto de sus participaciones como de las evidencias que alcanzan a acumular. Y también, digamos, que viene una parte de compromiso, ¿cierto? Ese compromiso, pues, ejerce para lo que es el trabajo autónomo. Ese trabajo autónomo a veces es intraaula y a veces es extraaula, ¿cierto? O sea, fuera del ambiente de formación. Y también, digamos, que nosotros acostumbramos a hacer una conclusión de lo que fue la sesión de formación. En dar roles a los aprendices para que concluyamos o para que actuemos, ¿cierto?, con respecto a cómo fue el ambiente de formación, cómo se mantuvo un ambiente limpio, ordenado, organizado, porque nosotros tomamos nuestros ambientes de formación, en mi caso, con los programas que manejo, como si estuviéramos en la empresa, es una empresa desorganizada. Y dos, ¿qué tanto desaprendimos o aprendimos en ese día en que nos encontramos? Y tres, como recordar, ¿cierto?, cuáles son los compromisos para un equipo, un grupo de trabajo o individualmente. Y cerramos la sesión, ¿cierto?, sabiéndonos despedir, porque efectivamente hay que agradecer el poder desarrollar la sesión de formación precisamente con todos los retos que pusiste atrás, ¿no? Todos los retos que representa hoy educar, hoy formar y ellos aprender. Claro que sí. Sin duda, el quehacer del maestro pues es un constante proceso de innovación. Para finalizar esta entrevista, quisiera que nos dijeras un poco más sobre los modelos contemporáneos. Como me mencionas, el que se usa en el SENA, y pues agradeciendo su disposición y su respuesta a esta entrevista, quisiera que habláramos un poco de los modelos contemporáneos. Bueno, el modelo de nosotros, si hablamos del modelo pedagógico, pues está centrado en el mundo de la vida, desde los contextos productivos y social, y eso lo valida también hablar del mundo del trabajo, ¿sí?
Al hablar del mundo del trabajo, nuestra formación es por competencias laborales. Si es por competencias laborales, lo dinámico de la formación SENA es que el actuar de ellos dentro del ambiente de formación y efectivamente dentro de la actividad de transferencia que es la de proyectos, es como si ellos estuvieran en una empresa. ¿Sí? Entonces, al estar como en una empresa es la forma como se conduce, la forma, se hacen las tres cosas. La parte de docencia, que tiene unos contenidos curriculares, ¿cierto? La parte de proyección social, que es la forma, efectivamente, en cómo ellos actúan, cómo ellos conversan, cómo ellos hablan, cómo ellos negocian, cómo ellos solucionan las diferencias, ¿sí? Cómo ellos inclusive se sientan, eso es parte de la proyección social. Y la parte de investigación, precisamente, en las habilidades tecnológicas para buscar la información. Desde el valedero, por ejemplo, para unos momentos, hasta el uso de la IA. Y en esto tengo que decir que en esa complementariedad que tiene el SENA al articularse con los colegios y ese énfasis que ellos precisamente tienen con los colegios en la parte de tecnología, para algunos se llama tecnología, la parte informática o de sistemas, ¿cierto? Pues que han desarrollado unas habilidades inclusive para encontrar la información, para hacerla relevante. Algunos nos manejan inteligencia artificial. Nosotros dejamos a unos momentos, ¿cierto? Cuando necesitamos un gran abastecimiento, digamos, de información contextual, que busquen de ahí. En otras, nos restringimos para cuando es el desarrollo de su pensamiento, cuando tiene que apropiar su pensamiento de tanto conocimiento que de pronto recibe, ¿cierto? ¿Qué capacidad desarrolla para extraerla y hacerla relevante en la información? Sobre todo cuando se evidencia en su trabajo, ¿cierto? Que pues, digamos que gran parte hoy, gracias a la pandemia, los portafolios que ellos manejan, le llamamos así, evidencias, pues digamos que tiene que ser muy a como ellos apropian el conocimiento. Casi que digamos, en mi caso no permito citas textuales, citas directas, sino parafraseo si yo estoy hablando de APA, ¿cierto? O redacciones sus propias palabras. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias. Muy enriquecedor contarnos un poco sobre su experiencia. Esta entrevista tiene pues fines académicos dentro de la maestría. Entonces, nuevamente, muchas gracias por hacer parte de ella. Gracias, Natalie, por tenerme en cuenta. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Feliz